Bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de nuevo por aquí. Hoy, amigos, tenemos un tema que, bueno, prepárense. Porque la sopa de letras de la farándula turca, específicamente la que involucra a Hande Erçel y Kerem Bürsin, está a punto de explotar. Y no estoy exagerando. La verdad verdadera, la que todos estábamos esperando, parece que finalmente salió a la luz. ¿De qué estamos hablando?, se preguntarán algunos. Bueno, para los que no estén al tanto, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron, y digo fueron porque la vida da muchas vueltas, una de las parejas más queridas y comentadas del mundo de las series turcas. Protagonizaron juntos la exitosa serie Love is in the Air, Senkalkap en turco, y la química entre ellos era, para decirlo suavemente, incendiaria. La gente se enamoró de la pareja en la pantalla, y claro, pronto los rumores de romance en la vida real comenzaron a circular con fuerza. Y adivinen qué resultó ser cierto. Hande y Kerem se enamoraron, confirmando los sueños de millones de fans alrededor del mundo. Pero como todas las buenas historias, esta también tuvo sus altibajos, y eventualmente la relación llegó a su fin. Y ahí es donde la cosa se pone interesante porque desde entonces, ha habido un montón de rumores, especulaciones, y bueno, básicamente, un montón de desinformación flotando por ahí. Pero, ¿qué fue exactamente lo que pasó? ¿Quién tenía la razón? ¿Qué hay de cierto en todo esto? Hoy, amigos, vamos a sumergirnos en este drama. Prepárense para descubrir la verdad, o al menos, una versión muy bien documentada de ella. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal, porque prometo traerles más chismes jugosos como este. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, entremos en materia. La ruptura de Hande y Kerem fue, inesperada por decirlo menos. Aunque las relaciones en el mundo del espectáculo suelen ser efímeras, la conexión entre Hande y Kerem parecía mucho más profunda. Se veían felices juntos, compartían fotos en redes sociales, hacían apariciones públicas como pareja, todo parecía perfecto. Y de repente, ¡boom! Se acabó. Los medios de comunicación, como era de esperarse, se lanzaron a la caza de la primicia. Empezaron a circular todo tipo de rumores, que si la incompatibilidad de agendas, que si diferencias irreconciliables, que si infidelidades, hay siempre la infidelidad. Pero, ¿cuál era la verdad? Bueno, la verdad, como suele suceder, era mucho más compleja de lo que los titulares sugerían. Y es aquí donde entra en juego la figura de Kerem Bürsin. En diversas entrevistas y declaraciones, Kerem insinuó sin decirlo directamente, que las cosas no eran tan simples como parecían. Él, con su característica diplomacia y digamos cierto aire de misterio, dejó caer pistas que con el tiempo han ido cobrando más sentido. Kerem en esos momentos parecía sugerir que la presión mediática, la intromisión constante en su vida personal y la expectativa de mantener una imagen pública perfecta habían sido un factor importante en la ruptura. Él al parecer sentía que la relación estaba siendo afectada por fuerzas externas, por la opinión pública, por las exigencias de la fama. Ahora bien, Hande por su parte inicialmente mantuvo un perfil más bajo. No hizo declaraciones directas sobre la ruptura, pero sí compartió mensajes sutiles, indirectas en sus redes sociales, que a ojos de los más observadores reflejaban una sensación de decepción, de tristeza y quizás de traición. El tiempo pasó y con él las especulaciones. La gente se preguntaba, ¿quién tenía la razón? ¿Quién era el culpable? ¿Quién había hecho qué? La respuesta, por supuesto, no era tan sencilla. Las relaciones son complicadas y las rupturas aún más. Pero, ¿qué es lo que ha hecho que todo esto explote de nuevo, que nos haga pensar que la verdad, o al menos una parte importante de ella, está a punto de salir a la luz? Pues, Hande Erçel. Sí, señoras y señores, nuestra querida Hande, después de mucho tiempo, parece que finalmente ha roto su silencio. En recientes entrevistas, en algunas de sus publicaciones en redes sociales, e incluso en sus apariciones públicas, Hande ha dado algunas pistas que honestamente confirman lo que Kerem parecía estar insinuando desde el principio. Ha hablado, de manera indirecta, sobre la dificultad de mantener una relación en el ojo público, sobre la importancia de la privacidad, sobre las presiones que se ejercen sobre las celebridades para mantener ciertas apariencias. Pero lo más importante, ha hablado sobre la necesidad de ser auténtico, de ser fiel a uno mismo, de no dejarse influenciar por las expectativas de los demás. Y, ¿saben qué?
Sus palabras, sumadas a la información que tenemos, pintan un cuadro mucho más claro de lo que realmente sucedió. Parece ser que la relación entre Hande y Kerem, aunque llena de amor y de pasión, fue víctima de la presión, de la fama, de las expectativas externas. Kerem, con su visión más pragmática de la situación, parece que vio venir la tormenta desde el principio. Intentó proteger la relación, pero, al final, no fue suficiente. Hande, por su parte, tardó un poco más en darse cuenta. Quizás al principio se dejó llevar por la emoción, por la felicidad, por la idea de un cuento de hadas. Pero con el tiempo se dio cuenta de que la realidad era mucho más compleja, y que la felicidad, a veces, no es suficiente para mantener una relación a flote. ¿Y qué es lo que Hande ha confesado, o al menos ha dejado entrever? Bueno, parece que la intromisión mediática, la constante atención, y la necesidad de mantener una imagen pública perfecta, fueron factores clave en la ruptura. También parece haber sugerido, sin decirlo directamente, que hubo diferencias irreconciliables en cuanto a la forma en que ambos enfrentaban la fama y las presiones externas. Hande, en sus recientes declaraciones, ha enfatizado la importancia de la privacidad, de la autenticidad, y de la necesidad de proteger la propia identidad. Y al hacerlo ha dado a entender que la relación con Kerem se vio afectada, en gran medida, por la falta de estas cosas. Así que, amigos, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que Kerem Bürsin, en cierto modo, tenía razón. Él, con su visión más clara y pragmática de la situación, vio venir la tormenta y trató de proteger la relación, pero, al final, la presión mediática, las expectativas externas y las diferencias en la forma de enfrentar la fama, fueron más fuertes. Hande, por su parte, tardó un poco más en darse cuenta. Pero ahora, con sus recientes declaraciones, parece que finalmente ha entendido lo que sucedió, y que está dispuesta a compartir su versión de la historia, aunque sea de manera sutil e indirecta. ¿Esto significa que hubo un culpable? No, no creo que sea así. Las relaciones son complejas y las rupturas aún más. En este caso parece que la pareja fue víctima de las circunstancias, de las presiones externas, y de las diferencias en la forma de enfrentar la fama. Pero, ¿qué es lo más importante de todo esto? Pues que tanto Hande como Kerem parecen haber aprendido mucho de esta experiencia. Ambos han crecido, han madurado, y han aprendido a proteger su privacidad y su autenticidad. Y eso, amigos, es lo que realmente importa. Y bueno, con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos desmenuzado, analizado y, esperemos, aclarado un poco la situación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Qué les pareció todo esto? ¿Están de acuerdo con mis conclusiones? ¿Tienen alguna otra teoría sobre lo que realmente sucedió? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. No duden en compartir sus opiniones, sus teorías y sus chismes. Quiero saberlo todo. Y no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Y volvemos. Como les dije, la historia de Hande y Kerem es un pozo sin fondo de detalles y especulaciones. Y honestamente, cuanto más investigo, más me doy cuenta de que la verdad es como una cebolla, con muchas capas. Así que, prepárense, porque vamos a seguir profundizando en este drama. Ya hemos establecido los hechos básicos, el romance de ensueño, la serie que los unió, el amor que floreció y, finalmente, la ruptura que rompió el corazón de muchos. Pero como todos sabemos, los hechos por sí solos no cuentan toda la historia. Necesitamos entender el contexto, las motivaciones, y las presiones que vivieron Hande y Kerem para poder formarnos una opinión más completa. *** Profundizando en la Love is in the Air, y la explosión de la fama ***. La serie Love is in the Air fue, sin duda, el catalizador de todo este fenómeno. La historia, el ambiente, la química entre Hande y Kerem, todo conspiró para crear un éxito rotundo. La serie, no solo en Turquía, sino a nivel internacional, se convirtió en un fenómeno. Y con el éxito llegó la fama, la exposición y la incesante atención mediática. Imaginemos por un momento la vida de Hande y Kerem en ese momento. De repente pasaron de ser actores reconocidos a ser superestrellas. Sus vidas privadas se convirtieron en noticia de primera plana. Cada paso que daban, cada foto que subían,
cada palabra que decían era analizada, diseccionada y comentada por millones de personas en todo el mundo. Esta incesante atención, por más halagadora que pueda parecer al principio, puede ser sumamente agotadora. La presión por mantener una imagen pública perfecta, por satisfacer las expectativas de los fans, por no cometer errores, es enorme. Y además está la intrusión constante en su vida personal. Los paparazzi, las entrevistas, los eventos públicos, todo contribuye a una sensación de asfixia. En el caso de Hande y Kerem, esta presión se multiplicó por 2, eran pareja, lo que significaba que sus vidas estaban entrelazadas y que cualquier problema, cualquier diferencia, se magnificaba y se convertía en noticia. *** El papel de las redes sociales y la perfección, ficticia ***. Las redes sociales jugaron un papel fundamental en la historia de Hande y Kerem. Por un lado, les permitieron conectar con sus fans, compartir momentos de su vida, y construir una imagen pública. Pero por otro lado, también crearon una especie de realidad paralela, donde la perfección era la norma. Las fotos en redes sociales, cuidadosamente editadas y filtradas, creaban una imagen de felicidad y perfección que en muchos casos, no se correspondía con la realidad. Los fans, al ver estas imágenes, creaban sus propias expectativas sobre la relación de Hande y Kerem, y cualquier desviación de esa imagen idealizada era criticada y cuestionada. En este contexto, mantener una relación en el ojo público se convierte en un desafío monumental. Los pequeños problemas, las diferencias naturales en cualquier relación, se magnifican por la presión externa. La falta de privacidad, la constante exposición, y la necesidad de mantener una imagen perfecta pueden pasar factura a cualquier pareja. *** Kerem Bürsin, el hombre de las pistas y la diplomacia ***. Como mencioné antes, Kerem Bürsin, con su característico estilo, fue el primero en dar algunas pistas sobre los verdaderos motivos de la ruptura. En entrevistas y declaraciones, Kerem, sin entrar en detalles explícitos, dejó caer insinuaciones sobre la presión mediática, la intromisión constante en su vida privada, y la dificultad de mantener una relación en el ojo público. Kerem, con su diplomacia y su manera de ser, parecía ser más consciente de los peligros de la fama. Quizás por su experiencia en la industria o por su personalidad, entendió antes que Hande las implicaciones de vivir una relación bajo la lupa pública. Él, al parecer, intentó proteger la relación de alguna manera. Quizás intentó establecer límites, proteger su privacidad, y evitar que la presión externa afectara su relación con Hande. Pero al final, la situación se volvió insostenible. *** Andercel, el despertar y la búsqueda de la autenticidad ***. Hande al principio mantuvo un perfil más bajo. Quizás al estar más involucrada en la relación, y al ser, de alguna manera, la protagonista de esta historia de amor, le costó más darse cuenta de la magnitud de la situación. Pero con el tiempo, Hande parece haber comprendido lo que realmente sucedió. En sus recientes declaraciones, ha hablado sobre la importancia de la privacidad, la autenticidad, y la necesidad de proteger la propia identidad. Sus palabras, aunque indirectas, reflejan una madurez y una comprensión de los desafíos que implica la fama. Hande, al parecer, se dio cuenta de que la felicidad, a veces, no es suficiente. Que el amor, por muy intenso que sea, puede ser víctima de las circunstancias, de la presión, y de las expectativas externas. *** El análisis de las declaraciones recientes ***. Analicemos más a fondo las declaraciones recientes de Hande. ¿Qué es lo que realmente ha dicho? ¿Qué pistas nos ha dado? La importancia de la privacidad Hande ha enfatizado en varias ocasiones la importancia de la privacidad, tanto en su vida personal como en su carrera. Ha expresado su deseo de proteger su intimidad y de mantener ciertos aspectos de su vida fuera del alcance de los medios. Esto sugiere que la falta de privacidad fue un factor importante en la ruptura. La autenticidad y la necesidad de ser fiel a uno mismo Hande ha hablado sobre la importancia de ser auténtico y de no dejarse influenciar por las expectativas de los demás. Ha enfatizado la necesidad de proteger su propia identidad y de no comprometer sus valores por complacer a nadie. Esto sugiere que en la relación con Kerem, quizás, hubo cierta presión para mantener una imagen pública que no reflejaba completamente su verdadera personalidad. Las dificultades de mantener una relación en el ojo público Hande ha hablado, de manera indirecta, sobre las dificultades de mantener una relación en el ojo público.
Ha reconocido que la constante atención mediática, la intrusión en su vida privada, y la presión por mantener una imagen perfecta pueden ser muy difíciles de manejar. Esto confirma lo que Kerem parecía estar insinuando desde el principio. La búsqueda de la felicidad personal Ande ha mencionado la importancia de la felicidad personal y del bienestar emocional. Ha expresado su deseo de vivir una vida plena y de rodearse de personas que la apoyen y la respeten. Esto sugiere que en la relación con Kerem, quizás, hubo ciertas fricciones en cuanto a la forma en que ambos enfrentaban la fama y las presiones externas. ¿Infidelidad? Descartando rumores maliciosos Es importante abordar el tema de la infidelidad, ya que es uno de los rumores más persistentes que circulan sobre la ruptura de Ande y Kerem. ¿Hubo infidelidad? No hay ninguna prueba concreta que lo confirme. Los medios, en su afán por sensacionalizar, a menudo recurren a este tipo de rumores, pero la realidad es que las relaciones pueden terminar por muchas otras razones, como la incompatibilidad, la falta de comunicación, la presión externa, o simplemente, porque el amor se acaba. En el caso de Ande y Kerem, todo indica que la ruptura fue el resultado de una combinación de factores, y no de una infidelidad. Ambos en sus declaraciones han evitado entrar en detalles escabrosos, lo que sugiere que la separación fue amistosa y que ambos se respetan mutuamente. ¿Quién tenía la razón? Un ejercicio inútil Intentar determinar quién tenía la razón en la ruptura de Ande y Kerem es un ejercicio inútil. Las relaciones son complejas y las rupturas aún más. No hay un culpable claro, sino una serie de circunstancias que desafortunadamente condujeron al final de la relación. Kerem, con su visión más pragmática, quizás, vio venir la tormenta desde el principio. Ande, por su parte, tardó un poco más en darse cuenta de la magnitud de la situación. Pero al final, ambos fueron víctimas de la presión externa, de las expectativas, y de las diferencias en la forma de enfrentar la fama. Lecciones aprendidas y el futuro de Ande y Kerem Lo más importante de todo esto es que tanto Ande como Kerem han aprendido mucho de esta experiencia. Ambos han crecido, han madurado, y han aprendido a proteger su privacidad y su autenticidad. Ande, en sus recientes declaraciones, ha demostrado una gran madurez y una comprensión de los desafíos que implica la fama. Ha aprendido a proteger su intimidad y a ser fiel a sí misma. Kerem, por su parte, ha seguido su camino con éxito, demostrando su talento y su profesionalismo. En cuanto al futuro, es probable que ambos sigan sus carreras con éxito. Ambos tienen un gran talento y una legión de fans que los apoyan. Quizás en el futuro encuentren el amor de nuevo, pero con toda seguridad, lo harán de una manera más protegida y auténtica. Conclusiones finales y reflexiones En resumen, la ruptura de Ande Erçel y Kerem Bürsin fue un evento complejo, marcado por la presión mediática, las expectativas externas y las diferencias en la forma de enfrentar la fama. No hubo un culpable claro, sino una serie de circunstancias que desafortunadamente condujeron al final de la relación. Ambos, Ande y Kerem, han aprendido mucho de esta experiencia. Han crecido, han madurado, y han aprendido a proteger su privacidad y su autenticidad. Y eso, amigos, es lo que realmente importa. Recomendaciones finales No te dejes llevar por los rumores En el mundo de la farándula, los rumores y las especulaciones son moneda corriente. No te dejes llevar por ellos y trata de formarte tu propia opinión basada en información confiable. Respeta la privacidad de los famosos Los famosos son personas como tú y como yo, y tienen derecho a su privacidad. Respeta su intimidad y no invadas su vida personal. Disfruta de su trabajo Ande y Kerem son grandes actores y actrices. Disfruta de su trabajo y aprecia su talento. Aprende de sus experiencias La historia de Ande y Kerem es una lección sobre los desafíos que implica la fama, la presión externa, y la importancia de la autenticidad. Aprende de sus experiencias y aplícalas a tu propia vida. Sé crítico con los medios Los medios de comunicación a veces exageran y sensacionalizan las noticias. Sé crítico con ellos y no te creas todo lo que lees o ves. Y bueno, amigos, con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy.
Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo de la ruptura de Ander Zel y Kerem Bürsin. ¿Qué les pareció? ¿Están de acuerdo con mis conclusiones? ¿Tienen alguna otra teoría? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. No duden en compartir sus opiniones, sus teorías y sus chismes. Quiero saberlo todo. Y no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Anexo, profundizando en la psicología de la fama y su impacto en las relaciones ***. Para comprender aún mejor la complejidad de la ruptura de Hande y Kerem, es esencial analizar la psicología de la fama y su profundo impacto en las relaciones. La fama en sí misma es un fenómeno complejo que puede tener efectos significativos en la salud mental y emocional de una persona, así como en la dinámica de sus relaciones. ***1. La ilusión de la perfección y el miedo al fracaso ***. La fama a menudo crea una ilusión de perfección. Las celebridades son constantemente bombardeadas con imágenes idealizadas de sí mismas, lo que puede llevar a una presión inmensa por mantener una imagen impecable. Este constante escrutinio puede generar miedo al fracaso, ya que cualquier error o imperfección puede ser amplificado y criticado públicamente. En el caso de Hande y Kerem, la presión por mantener una imagen de pareja perfecta, tanto en la pantalla como en la vida real, debió ser enorme. Cualquier desacuerdo, discusión o diferencia de opinión se convertía en noticia, lo que dificultaba la construcción de una relación auténtica y genuina. ***2. La pérdida de la privacidad y el aislamiento social ***. La fama a menudo implica la pérdida de la privacidad. Las celebridades pueden sentirse constantemente vigiladas, lo que puede generar una sensación de aislamiento social. Es difícil para las personas famosas mantener relaciones significativas y auténticas, ya que siempre existe la preocupación de que sus amigos y familiares estén motivados por intereses personales. La falta de privacidad debió ser un factor importante en la ruptura de Hande y Kerem. La constante presencia de paparazzi, la intrusión en su vida personal y la necesidad de mantener una imagen pública perfecta dificultaron la construcción de una relación basada en la confianza y la intimidad. ***3. La dificultad para distinguir entre el amor verdadero y el interés ***. En el mundo de la fama, es difícil distinguir entre el amor verdadero y el interés. Las celebridades a menudo se ven rodeadas de personas que buscan obtener beneficios personales, ya sea por fama, dinero o influencia. Esta situación puede generar desconfianza y dificultar la construcción de relaciones basadas en la autenticidad y el respeto mutuo. Hande y Kerem debieron enfrentarse a esta dificultad. La constante atención mediática, la presión de los fans y la presencia de personas interesadas en su fama dificultaron la construcción de una relación basada en el amor y la confianza. *4. El impacto en la autoestima y la identidad personal ***. La fama puede tener un impacto significativo en la autoestima y la identidad personal. Las celebridades a menudo definen su valor en función de la aceptación pública y el éxito profesional. Esto puede generar inseguridad y dependencia de la validación externa. En el caso de Hande y Kerem, la presión por mantener una imagen pública perfecta debió afectar su autoestima y su identidad personal. La constante atención mediática, la crítica y la necesidad de satisfacer las expectativas de los fans pueden generar inseguridad y dificultar la construcción de una identidad sólida y auténtica. *5. La importancia de la comunicación y el apoyo mutuo ***. Para sobrevivir a la fama y mantener relaciones saludables, es fundamental que las celebridades desarrollen habilidades de comunicación sólidas y cuenten con un sistema de apoyo sólido. La comunicación abierta y honesta es esencial para resolver conflictos y mantener la confianza. El apoyo mutuo es fundamental para enfrentar la presión y el estrés que implica la fama. En el caso de Hande y Kerem, la falta de comunicación y apoyo mutuo puede haber sido un factor importante en la ruptura. La dificultad para compartir sus miedos, preocupaciones y necesidades puede haber generado resentimiento y distancia. *6. La necesidad de establecer límites y proteger la privacidad ***.
Las celebridades deben aprender a establecer límites y proteger su privacidad. Esto implica tomar medidas para evitar la intrusión en su vida personal, como rechazar entrevistas, evitar eventos públicos y rodearse de personas de confianza. Kerem, al parecer, fue más consciente de la necesidad de establecer límites y proteger su privacidad. Hande, por su parte, tardó un poco más en darse cuenta de la importancia de estas medidas. **7. El crecimiento personal y la madurez emocional **. A pesar de los desafíos, la fama también puede ser una oportunidad para el crecimiento personal y la madurez emocional. Las celebridades pueden aprender a lidiar con la presión, a desarrollar habilidades de comunicación y a construir relaciones más sólidas. Tanto Hande como Kerem parecen haber aprendido mucho de su experiencia. Han crecido, han madurado y han aprendido a proteger su privacidad y su autenticidad. Conclusión. La ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un claro ejemplo de los desafíos que implica la fama y su impacto en las relaciones. La presión mediática, la pérdida de la privacidad, la dificultad para distinguir entre el amor verdadero y el interés, y el impacto en la autoestima y la identidad personal son algunos de los factores que pueden afectar negativamente a las relaciones de las celebridades. Sin embargo, la historia de Hande y Kerem también es una lección sobre el crecimiento personal y la madurez emocional. Ambos han aprendido a lidiar con la fama, a proteger su privacidad y a construir relaciones más auténticas. Y eso, amigos, es lo que realmente importa. La capacidad de aprender de las experiencias y de crecer como personas.